Bueno, en TP3 lo que se va a hacer es aplicar el uso de distintos modelos experimentales para explicar fenómenos de transporte a través de la membrana. Esto que también lo explicamos en el viernes pasado. Pero bueno, en este TP lo que queremos hacer es algunos experimentos para demostrar eso que habíamos hablado. Se van a estudiar los fenómenos de transporte que ocurren en las células y el comportamiento de las mismas frente a soluciones con distinta tonicidad. Y ahora vamos a ir viendo. Bueno, acá un poquito explicando la membrana plasmática, qué significa que tenga la permeabilidad selectiva. Todo esto ya lo explicamos. Los procesos de transporte pasivo, transporte activo también ya lo explicamos. El proceso de diálisis, que es el pasaje de soluto desde una solución de mayor concentración a una de menor concentración a través de una membrana. Es muy similar al proceso de ósmosis, pero acá estamos hablando de una membrana biológica que hay en el medio. Separación de solutos presentes en una misma solución a través de la membrana que lo filtra. Perdón, lo que se da en el proceso de diálisis también es el pasaje del soluto a través de esa membrana selectiva, mientras que en el proceso de ósmosis lo que pasa es lo que hay es un corrimiento del solvente. Acá lo que vemos es que pasa el soluto. En cierto modo es bastante similar porque estamos hablando de membranas semipermeables, pero bueno, acuérdense que en el de diálisis pasa el soluto de manera muy selectiva y en el de ósmosis lo que pasa es el solvente. Claro, y nunca a través de una membrana va a pasar una proteína, eso ténganlo en cuenta. Las proteínas no entran en los agujeros de la membrana y no hay transporte de proteínas a través de la membrana. Para la diálisis se utiliza la membrana biológica obtenida en los huevos de gallina. Lo que se hace es, esta membrana que vamos a utilizar es de naturaleza proteica, no es de naturaleza lipídica como las membranas biológicas de las que veníamos hablando, pero lo que se hace en este caso es romper, en realidad se descalcifica la cáscara del huevo, que se compone principalmente de carbonato de calcio. Si al carbonato de calcio le agregamos soluciones ácidas, vamos a ver que se pierde ese carbonato de calcio como dióxido de carbono, es decir, vamos a ver un burbujeo y además en algún punto se va a ir... esperen que admito. En algún punto va a quedar la membrana que separa la cáscara del huevo del contenido del huevo. Que si alguna vez han hecho un huevo duro, es una película que se le pega a la cáscara nuevamente. Esa es la membrana de interés. Yo quiero ver, alguien me pidió... ¿Entrar? Sí, pero no aparece más. No sé Pero si lo tiene... acepté o no. Y no me aparece. O te está pidiendo el link, quizás. Bueno, si alguien manda al grupo o eso, díganle que se vuelve a meter y... si utilizará una membrana, bueno, que es de naturaleza proteica, es como que se agarra esa membrana y se utiliza ácido acético para descalcificar. En el dializador lo que vamos a tener, vamos a poner plasma. En realidad lo que vamos a tener va a ser, en un vaso precipitado, vamos a tener una solución de agua destilada nada más, y en lo que denominamos dializador va a ser como un tubo donde en lo que ponemos en contacto de lo que esté adentro de ese tubo, acá va a estar abierto, pero va a tener una membrana, le vamos a poner esa membrana de huevo, y como solución adentro del dializador lo que vamos a poner va a ser plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es el componente no celular de la sangre. Si la sangre, si a la sangre le ponemos anticoagulante y después la centrifugamos, nos va a quedar por un lado el paquete celular, donde van a estar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y por el otro nos va a quedar el plasma. Es todo lo que tiene que ver con la matriz extracelular de la sangre. En ese plasma vamos a tener un montón de proteínas, vamos a tener iones, vamos a tener agua, vamos a tener desechos, vamos a tener gases, pero nos va a dar como esa matriz biológica. Entonces vamos a poner el plasma en el dializador y lo que vamos a ver es el pasaje
de algunos iones a través de esa membrana proteica, por ejemplo, el pasaje de cloruro. Para eso, ¿cómo vamos a determinar si hay cloro o no, si hay cloruro o no en una solución? Le agregamos 3 gotas de ácido nítrico concentrado y 3 gotas de nitrato de plata al 10%. La plata, cuando está plata más 1, con el cloruro, forma cloruro de plata, que no es soluble en agua, entonces va a formar un precipitado blanco. Acá tenemos el negativo, ven que no pasa nada, y el positivo. Yo agrego nitrato de plata en agua y no veo cambio, entonces no hay cloruros. Ahora, si hay cloruros, se va a ver así, blanco. Esto, si le agregan nitrato de plata a agua de la canilla, se va a poner todo blanco, porque tiene un montón de cloro. ¿Qué más? Bueno, y también para ver si hay proteínas vamos a utilizar Biuret. Para este proceso de diálisis, lo que vamos a tener, vamos a poner plasma en el dializador y solución de agua destilada, y vamos a dejar esperar 30 minutos, vamos a dejar pasar 30 minutos, y luego de los 30 minutos, en el vaso de precipitado vamos a tomar una alícuota y vamos a ver qué hay, si hay cloruros o si hay proteínas, y vamos a ver, entonces eso lo que nos diría es que tanto los cloruros como las proteínas pasaron del plasma al agua destilada a través de esa membrana. Y los resultados que tenemos es, a tiempo cero, en el agua destilada o vaso de precipitado no vamos a tener cloruros porque es agua destilada, y entonces con nitrato de plata nos va a dar negativo, y con Biuret nos va a dar negativo, no vamos a tener proteínas, mientras que en el dializador, en la solución o suspensión que tenemos acá, vamos a tener cloruros y proteínas. Entonces nos va a dar positivo para nitrato de plata y positivo para Biuret. Después de 30 minutos, lo que vamos a ver es que en el agua destilada, ahora nos va a dar positivo el Biuret, el nitrato de plata. Eso quiere decir que vamos a tener cloruros en solución, y lo que nos va a decir es que esos cloruros vienen de la solución que estaba en el dializador. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hubo un pasaje de cloruros a través de la membrana. Y nos va a dar negativo para Biuret, es decir, que no van a pasar proteínas a través de esa membrana biológica. Grandes rasgos va a ser eso el TP. Entonces, ¿por qué algunos solutos pueden atravesar las membranas y otros no? Bueno, porque tiene que ver con su tamaño y tiene que ver con la permisibilidad que va a tener esa membrana, o la permeabilidad, mejor dicho, que va a tener esa membrana a los distintos solutos, es decir, que los va a dejar pasar o no. ¿Dónde ocurre un mecanismo similar en los seres vivos? Principalmente en las membranas biológicas. Después, por otro lado, acá me paran, yo voy rápido, ¿no? Por otro lado, vamos a ver el proceso de ósmosis, que como les dije es el pasaje del solvente de una solución de menor concentración a una de mayor concentración. A fin de cuentas, lo que busca el proceso de ósmosis, no es lo que busca porque es un proceso espontáneo, ¿no? Pero lo que se termina dando es que haya concentraciones iguales a ambos lados de la membrana. Y en este caso le vamos a poner como el dializador, acá vamos a utilizar como un tubo donde vamos a tener una solución de agua, y vamos a tener una membrana, la misma membrana semipermeable, pero le vamos a poner un montón de solutos, va a tener una solución hiperosmótica adentro del tubo, entonces el corrimiento del solvente se va a dar desde la solución de agua, va a pasar a través de la membrana, y lo que vamos a ver a fin de cuentas es que se va a dar un corrimiento de la columna de agua, incluso va a elevarse esa columna de agua en contra de la gravedad. Le vamos a poner una solución de sacarosa, y vamos a poner agua destilada del otro lado de la membrana. Luego de 30 a 40 minutos, lo que vamos a ver es que la columna de agua o de solución que había, de solvente que había dentro de este tubo, llamémosle, esta columna se va a elevar en contra de la gravedad, y vamos a ver, como está acá,
que hubo un corrimiento de solvente, es decir, que el agua pasó del seno de la solución pasó a través de la membrana para solvatar o para diluir aún más la suspensión que había acá de sacarosa. ¿Y eso cómo lo vamos a evidenciar? Por un lado vamos a ver el aumento, bueno, se va a cortar, pero por un lado vamos a ver el aumento en la columna, de la altura en la columna, y por otro lado vamos a ver en el osmómetro cómo va a haber un corrimiento en este codo de la columna de agua que hay acá chiquitita. Es decir, que la presión de aire bueno, ahora lo explico mejor en el próximo Zoom. Sería el agua entra y desplaza el aire, que están teniendo en la imagen de la izquierda, entra el agua, ocupa el volumen que está ocupando el aire, pero el aire, como no puede salir, desplaza la gotita esa negra que están viendo en el osmómetro en el codo. Entonces así evidencian que aumentó el volumen adentro de todo ese equipo porque entró el agua. Claro. Pasa de un lugar de menor concentración. Bueno, entonces acá se va a dar ese desplazamiento de esa columna de agua que estaba en esta parte del osmómetro, como en este codo. Lo que explicó bien Tuki, bueno, ahí hay algunas definiciones también, qué es lo que ocurre. Y por último vamos a ver la exclusión del azul de Tripán para determinar el transporte activo de las distintas células. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, vamos a hacer un preparado, vamos a extender las células, las vamos a separar, le vamos a poner azul de Tripán. Y el azul de Tripán lo vamos a agregar una gotita por capilaridad, o sea, solo se va a ir separando, se va a mover por el cubre, en realidad entre el portaobjetos y el cubre, y lo que vamos a ver acá es que en algunas células, las células muertas, en las células muertas el azul de Tripán va a entrar a la célula, pero en las células que están vivas, el azul de Tripán va a entrar a las células, pero las células van a tener un mecanismo de transporte activo por el cual lo eliminan de la célula, lo eliminan hacia el medio extracelular. Entonces, cuando lo miramos al microscopio, vamos a ver que las células muertas van a estar teñidas y las células vivas no van a estar teñidas. ¿Ven? Acá, foto gentileza del profesor Diego Posic, yo la puse con él, muy buen profesor, re macanudo. Y lo vamos a, bueno, que esta foto igualmente la sacó él, y vamos a ver que hay células que están teñidas y otras que no. En este se ve un poquito, en la foto de la izquierda se ve un poquito mejor. Vamos a tener células que ven que se ve el citoplasma no teñido, mientras que en las otras sí. Bueno, y de esta manera vamos a determinar qué células están vivas, de las que no, por transporte activo. Claro, en sí el azul de triptán es un sustrato de este mecanismo de la membrana, que en realidad son transportadores, son proteínas, que lo que hacen es, ese sustrato no lo dejan entrar cuando la célula está viva, está funcionada, y cuando está muerta, ese sistema ya no funciona, entonces el azul de triptán entra sin problemas y se tiñe todo el citoplasma. Después, por otro lado, vamos a evaluar la tonicidad de las distintas células. Esto, lo mismo, ya a modo de repaso muy rapidito, que ya lo charlamos mucho el viernes pasado, cuando tengo a distintos lados de la membrana, si tengo la misma concentración de un determinado soluto, vamos a hablar de dos soluciones isotónicas, y después vamos a hablar de soluciones hipertónicas o hipotónicas, todo dependiendo desde dónde me pare, si me paro desde el interior de la célula o desde por ejemplo, si me paro desde el interior de la célula, en este caso, vamos a hablar de una sustancia hipertónica, porque va a tener mayor concentración hacia el lado exterior de la célula, y una hipotónica, porque va a tener menor concentración de soluto del lado de afuera de la célula. Todo esto va a haber un pasaje del corrimiento del solvente, por cuestiones de osmolaridad. La línea del medio es una membrana. Lo que hay en el medio es una membrana, y acá lo que vamos a ver es cómo se da ese pasaje en los glóbulos rojos de
células animales, en los glóbulos rojos de la sangre, y lo que vamos a ver es, vamos a tener los glóbulos rojos y les vamos a aplicar distintas concentraciones salinas. Va a haber una que sea isosmótica, una que sea hipertónica y una que sea hipotónica. Y después lo que vamos a ver, las vamos a centrifugar, esas muestras, y en el caso en el que haya rotura de la membrana, es decir, que haya lisis de esas células, acuérdense, lisis significa que la membrana se rompe y entonces libera todo lo que hay en su interior. Los glóbulos rojos se componen principalmente, su citoplasma está compuesto por hemoglobina, que la hemoglobina se ve roja, por eso son los glóbulos rojos, ¿no? Obviamente, pero cuando hay lisis de glóbulos rojos los centrifugamos, lo que vamos a ver es que cuando hubo mucha lisis, se va a ver la hemoglobina, va a quedar disuelta, va a quedar en el sobrenadante. ¿Ven que acá tengo sobrenadante y pellet? Lo que hablamos más temprano. Bueno, en el sobrenadante, en el pellet me van a quedar los glóbulos rojos no lisados o los restos de membrana, pero en el sobrenadante me va a quedar la hemoglobina que estaba dentro de esas células. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que a medida que vamos incrementando la concentración de solutos o disminuyendo, en general disminuyendo, porque en las situaciones, y acá está explicado, en las situaciones en las cuales yo tenga una solución hipertónica, lo que va a pasar es que, acuérdense, imagínense, esto lo vamos a hablar desde el punto de vista de la concentración salina del glóbulo rojo. Si yo lo enfrento contra una solución hipertónica, es decir, que va a tener mayor concentración de solutos del lado extracelular, lo que va a pasar es que el solvente, ahí va a haber un corrimiento del solvente desde el interior de la célula hacia el exterior, a fin de equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Entonces, si uno lo mira al microscopio, cuando se enfrenta a los glóbulos rojos contra una solución hipertónica, vamos a ver que el agua migró, se movió desde el interior de la célula hacia el exterior, entonces se van a ver las células así como achicharradas, digámosle. No sé, la palabra exacta para describir no es achicharrada, supongo que lo habrán dado, yo en este momento, que ya estoy un poco cansado, no se me viene a la... Ay, chicos, no estoy grabando. Bueno. ¿Qué cosa, Tommy? Que no me gusta grabar. Ah, buenísimo. No, sí estoy grabando. Qué Bueno, fail. quemado. Bueno, ya... F por Tommy. F por mí. Bueno, en la solución hipertónica lo que vamos a ver es que el agua migra desde el interior de la célula hacia el exterior, entonces se van a ver como achicharrados los glóbulos rojos. En una solución isotónica no va a haber un pasaje en iguales proporciones desde el medio extracelular hacia el intracelular y viceversa, entonces no vamos a tener un efecto neto de corrimiento de solvente, por lo que van a conservar su estructura de disco bicóncavo, pero en el caso en el que apliquemos una solución hipotónica, es decir, que la concentración salina del medio extracelular sea menor que la del medio intracelular, lo que vamos a observar es que va a haber un corrimiento del solvente, va a haber un corrimiento del agua desde el medio extracelular hacia el medio intracelular, lo que va a desencadenar o lo que va a terminar en la lisis del glóbulo rojo, es decir, se va a romper la membrana. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya no resiste la propia tensión que va a tener y la propia presión osmótica que va a haber en el corrimiento de ese solvente. Ya la membrana del glóbulo rojo no lo va a resistir, entonces se va como a pinchar, se va a reventar, se va a explotar, lo que en términos académicos se dice que esa célula se lisa, con ese, se lisa el glóbulo rojo, y va a liberar su contenido al medio extracelular. Entonces, cuando lo veamos y cuando hagamos una centrifugación de esa suspensión de glóbulos rojos, nos va a quedar en el pellet los que no se lisaron, y además el resto de la membrana del glóbulo rojo, pero vamos a ver en el sobrenadante
vamos a ver la hemoglobina que estaba dentro del glóbulo rojo, que ahora va a estar afuera. ¿Ven esta diferencia entre el tubo 3 y el tubo 9? Cuando hacemos la centrifugación a la sangre, y en este caso vamos a ver que los glóbulos rojos quedan en el pellet, pero acá no hubo lisis. ¿Ven que está bien límpida? ¿Ven que no está turbia, que no tiene color el sobrenadante? Bueno, no es lo que ocurre cuando hay hemólisis. Cuando hay hemólisis, lo que vemos es que se libera el contenido del glóbulo rojo, que es la hemoglobina, que tiene color rojo, entonces vamos a ver que el sobrenadante termina con color rojo, termina turbio. En realidad no es turbio, pero se ve rojo. Y podemos tener, acá habla de como de porcentajes de lisis, o de, en realidad no sé qué son estos porcentajes, a veces habla de la diferencia osmótica, pero lo que sí podemos decir es que entre estos dos tubos, entre el 9 y el 6 creo que es, en el tubo 9 hay mayor proporción de lisis porque se ve más intenso el rojo, porque hay mayor cantidad de hemoglobina en el medio extracelular, mientras que en este hay menor lisis, hay menor rotura de glóbulos rojos, por eso se ve más tenue, se ve en menor cantidad la hemoglobina disuelta. ¿Se entiende bien esto? Más o menos. Que se dan estos procesos. Y por último, no sé si alguien mandó algo en el chat. No lo... Sí, craneado, puede ser. Crenado, perdón. Crenado puede ser una palabra que describa. Se dice que están crenados. Muy bien, muchas gracias por hacerme acordar. Porque para glóbulos rojos, quienes estudian bioquímica, cuando cursen hematología van a ver que hay un montón de palabras para describir por qué los glóbulos rojos tienen distintas formas, por qué en algunas patologías adoptan distintas formas. Pero en este caso, como estamos hablando solamente de un tratamiento que le hicimos con soluciones hipertónicas, le vamos a decir crenado. Muchas gracias por el ayuda a memoria. Y por último, vamos a ver el comportamiento de distintas células vegetales en este caso. Y vamos a ver en el pecíolo de las hojas de remolacha, es decir, en esta parte como del tallo, que tienen coloración, vamos a observar al microscopio antes y después del agregado de una solución hipertónica. Y lo que vamos a ver es, por un lado vamos a ver las células turgentes cuando tienen su estructura bien definida, y las células vegetales tienen una vacuola muy grande, que es una organela donde guardan agua y donde guardan, bueno, algunas cosas más. Y en el proceso de plasmólisis, eso acá, tengo la definición de Wikipedia, igual está explicado un poquito más abajo, es un fenómeno que se produce en las células vegetales por la semipermeabilidad de la membrana citoplasmática y la permeabilidad de la pared celular. Se produce en condiciones hipertónicas, y lo que se ve, igual acá más abajo está explicado, es que hay entre esa vacuola que yo les decía, que es esa organela donde se guarda agua, en el proceso de plasmólisis lo que ocurre es que hay un corrimiento del agua desde la vacuola hacia el medio extracelular. Entonces, lo que vemos es que esa célula como que pierde su estructura, esa vacuola se hace más chiquita, y lo mismo que con el glóbulo rojo, es como si esa célula se achicharrara. Uso mucho esta palabra, que ustedes no la tienen que usar en el parcial, pero me parece que es la que mejor describe, a mi entender, de una manera coloquial, cómo esas... no sé, Santi, si se te ocurre algún sinónimo más académico. Se deshidrata. Se deshidrata, bueno, pues. Porque lo que pasa es que pierde agua, justamente. Claro. ¿Ven la diferencia entre las células turgentes con esa vacuola bien que ocupa casi toda la célula, y cuando se da el proceso de plasmólisis, esa vacuola, que además tiene color, porque debe tener algún componente ahí que le da el color, ven cómo queda después, que no ocupa la totalidad de la célula, y que además el tamaño relativo de las células es como menor, y la estructura no tan definida. Lo mismo ocurre con este tipo de células que tienen acá los cloroplastos.
Bueno, acá está explicado esquemáticamente. Acá está explicado lo que charlábamos hoy de... Bueno, ven, acá está la comparación entre las células, los glóbulos rojos, qué es lo que ocurre, que se lisa, se rompe y se libera la hemoglobina, y acá lo mismo en el proceso de plasmólisis en las células vegetales. Bueno, y con esto terminamos el TP3 y pasamos rapidito al TP4. Si es que quieren, Tuki, si quieres hacer el resumen. No, bueno, sí, de qué se tienen que acordar de membranas que son selectivamente permeables, que dependiendo de la concentración extracelular se va a dar el proceso de pasaje de agua hacia afuera, pasaje de agua hacia adentro, o va a haber equilibrio en las concentraciones de agua y solutos. Y no, creo que nada más. Bueno, y cómo se tienen que evidenciar y la diferencia de lo que pasa en una célula vegetal y en una célula animal. Que la célula vegetal tiene una pared celular que va a contener que se rompa la célula, y en cambio la célula animal no tiene pared celular, entonces cualquier cambio que no soporte se rompe. Eso Y Santi viene después ahora que... en el TP4. Así que ahora lo explico. Excelente. Bien. Bueno, pero y eso, el proceso de ósmosis, en qué se basa y creo que nada más.